Bueno, ya estamos aquí en el auditorio del Palacio de Ferias de nuestra ciudad. Vean estas imágenes. Es el mosquito tigre. Por ejemplo, la cotorra argentina, el cangrejo rojo, la avispa asiática, el bisón americano, la rana toro. ¿Qué tienen en común estas especies? Pues yo la respuesta la tengo. Son especies exóticas, invasoras, que están presentes en nuestro país. Oiga, ¿y qué peligro suponen para nuestro ecosistema y, sobre todo, por qué aparecen las especies invasoras? Vamos a hablar con un experto, ya le tienen en pantalla, es Jesús Olivero, catedrático de Zoología del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Profesor Olivero, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Como siempre hacemos, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, definamos ¿qué se considera una especie invasora? Lo has dicho muy bien, es una especie ante todo exótica, una especie que es ajena al ecosistema en el que de pronto aparece, pero sobre todo definimos en la actualidad especie invasora como aquella que constituye una amenaza para la propia biodiversidad autóctona, amenaza para las especies que viven aquí, amenaza para los propios ecosistemas y a veces también para los recursos naturales que nosotros explotamos, para la agricultura, para el mejor recurso, el recurso más valorado para todo, que es la salud. Algunas de las especies invasoras que nos rodean son serias amenazas para la salud. ¿Por qué aparecen estas especies? Porque claro, uno podría pensar que determinada especie está en Marruecos, parece razonable, pero hay algunas que vienen de mucho más allá, ¿no? Ya la concepción de la naturaleza como algo estable, algo prístino, que conserva toda la vida, toda la existencia, si no hay intervención humana, su propio carácter, ha quedado anticuada. La naturaleza es dinámica, siempre las especies han cambiado sus distribuciones, se han dispersado. Lo que ocurre en la actualidad es que el fenómeno de globalización de las comunicaciones, de los transportes, de personas, de mercancías, hacen que en un día una especie pueda trasladarse de un extremo del mundo a otro, ¿no? Entonces, la naturaleza hoy día no es capaz de adaptarse a la llegada de especies al ritmo que ésta está ocurriendo. Profesor, en Málaga a día de hoy, ¿cuáles serían, porque yo hablaba del periquito, cotorra argentina, cuáles serían las especies que se pueden considerar especies invasoras, digo, en nuestra ciudad? Pues en el mar amenaza ya un alga que viene del estrecho, con origen en Japón, Rhugulopteris ocamburae. Han mencionado la cotorra argentina, tenemos tortugas como la tortuga de Florida, y entre el mundo de los invertebrados está el mosquito tigre, seria amenaza también para la salud, y algunos otros como el picudo rojo que ataca nuestras palmeras, o el mejillón cebra del que tanto se abren los pantanos como el de Guadalhorce, por ejemplo. ¿Hay alguna especie, ya no me refiero solo en Málaga, me refiero por ejemplo en nuestro país, una especie que en su día pudiéramos calificar de invasora, pero que hoy forme parte de nuestro paisaje y por tanto haya dejado de tener ese calificativo? Bueno, es una pregunta compleja como todo en biología, porque especies exóticas que en un momento determinado eran ajenas a nuestra geografía, las hay. Nos sorprendería saber cuáles son, porque a veces nos resultan incluso emblemáticas. El camaleón hace 5 siglos no existía en nuestro país. La jineta, el meloncillo, dos carnívoros de gran valor ecológico en la actualidad, también fueron introducidos por el ser humano, ¿no? Y hay especies cinegéticas también que han sido introducidas, como el gamo o el muflón, una especie que Félix Rodríguez de la Fuente nos mostraba en sus documentales y que, bueno, pues fue una especie introducida que hoy consideramos parte de nuestra fauna. Correcto, el camaleón, ¿quién iba a decir que no es una especie de ahí de Belén, Málaga? Pensábamos que era beleña y no, sin embargo es una especie exótica, ¿no? Oiga, una pregunta más, ¿en España hay especies autóctonas que hayan desaparecido por la presencia de este tipo de especies invasoras? Desaparición absoluta no. Lo que pasa es que la extinción viene acompañada de un fenómeno que es la extinción local. Puede haber habido extinciones locales. Hay una especie, el bisón europeo, que en España conserva solamente 500 individuos como resultado de su interacción con el bisón americano, escapado de la industria peletera.
pero hay especies que se ven continuamente amenazadas, si no de extinción local. Hablamos de galápago leproso, hablamos de cangrejo europeo, hablamos de especies cuya desaparición puede implicar un desequilibrio en los ecosistemas, que es un riesgo que va más allá de la propia extinción de la especie. Profesor, pregunta para nota, especies españolas que hayan podido ir a otros países y por tanto consideradas invasoras. ¿Ese caso también se da? Bueno, hay especies europeas que aquí son parte de nuestras faunas, como los estorninos, que son grandes invasoras, causan bastante daño, por ejemplo, en América. Es un fenómeno global. Y son autóctonas de Europa, ¿no? Son autóctonas de Europa y en su momento han llegado probablemente como animales de compañía, y hoy día están considerados una de las especies invasoras más peligrosas en América, tanto en el norte como en el sur. Ese es un fenómeno global y bidireccional. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del mosquito tigre, que probablemente a todos nos suena, pero yo creo que en Málaga vamos a dedicarle algún minuto a la cotorra argentina. Ese pájaro verde pequeño, tan gritón, que es una especie exótica y por tanto invasora. Bien de forma natural o bien por la intervención del ser humano, estas especies invasoras, igual que vienen, pueden terminar desapareciendo. Es decir, algún día nos perderemos la maravillosa presencia de las cotorras argentinas en Málaga. Es difícil de decir. Cuando una especie llega, es el momento de actuar. La prevención, mitigar la posibilidad de que esta especie alcance nuevas zonas es la forma habitualmente reconocida como más efectiva en el control de una especie invasora. Una vez que una especie invasora se ha establecido, sobre todo si está formada por individuos de pequeño tamaño, sobre todo si son invertebrados como los mosquitos, como los mejillones, como los cangrejos, es prácticamente imposible de erradicar. Casi tenemos que empezar a aprender a vivir con ellas y incluirlas en nuestra fauna y intentar prevenir todo el daño que estas puedan ocasionar sobre la biodiversidad local. Fíjese que yo en el tono de mis preguntas, en mis propias preguntas, en el tono de sus respuestas y en sus respuestas percibimos como si diéramos la impresión de que todas las especies invasoras son malas. ¿Hay alguna especie invasora que haya venido para hacernos un favor? Bueno, el nombre invasor ya indica algo malo, ¿no? Pero hay que reconocer que algunas de las especies invasoras que nos rodean las hemos traído nosotros persiguiendo un beneficio, a veces como animales de compañía, a veces como forma de controlar poblaciones, ciertas gambusias que hemos introducido para controlar mosquitos, ciertas especies de insectos que hemos introducido para controlar plagas que también vienen de fuera. Más sorprendentemente, especies que son dañinas para la biodiversidad, como el cangrejo americano de río, que pone en un brete al cangrejo europeo, pues se ha debido reconocer que ha podido en un momento determinado favorecer la recuperación de las poblaciones de nutrias, porque la propia capacidad de proliferación de esta especie pues, ha proporcionado un alimento del que antes no disponían. Fíjense que estamos hablando de algo, ustedes pueden pensar, bueno, esto es una cosa así, hombre, las cotorras argentinas, pero esto tampoco no provocan más allá de lo ordinarias que son y bla. No, cuidado. Hay especies, yo recuerdo una persona conocida mía que a través de una garrapata que tenía un perro, pilló una fiebre botonosa, fiebre africana, bueno, que le estuvieron dando incluso la extrema unción. Afortunadamente luego se puso a librar cuando los médicos descubrieron qué es lo que le pasaba, porque no entendían qué es lo que estaba ocurriendo. Algunas de ellas pueden ser muy peligrosas para el ser humano, ¿no? Claro, es que también son especies, las bacterias. Se podría decir que los virus que están en el límite entre la vida y lo que no es vida son especies. El coronavirus ha sido una invasión biológica también, ¿no? Y aunque las garrapatas y los roedores, que son a veces reservorios de patógenos que nos afectan a nosotros, no son invasores, pero por ejemplo ahora se acerca en ciertos patógenos bacterianos que podrían causar problemas neuronales serios, ¿no? En fin, el dengue podría convertirse en una enfermedad en el futuro si el patógeno se establece, porque ya tenemos el vector, este mosquito tigre al que antes nos hemos referido. Correcto. En todo caso, todo lo que no nos mata nos hace más fuertes. También supongo que eso nos habrá ayudado a ser más inmunes a determinadas cosas, ¿no? Bueno, habrá que decírselo a todos aquellos que no han superado la crisis del coronavirus, ¿no? Sí que nos hace todo más fuerte, ¿no? Pero deberíamos aprender a reconocer que cuando una especie invasora llega al lugar, lo primero que hay que hacer es intentar erradicarla, porque son los primeros momentos aquellos en los que hay que reaccionar. Una vez que la especie se ha establecido, el problema ya lo tenemos. Siendo usted catedrático de zoología
y por tanto una persona que valora mucho la vida y desde luego la vida animal, me está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es, cuando viene una especie invasora, acabar con ella. Vamos a ver, una especie invasora, una especie que llega, no se conoce cuáles van a ser las interacciones que van a tener con nosotros o con la fauna. Entonces, cuando hablamos de conservación no podemos pensar en individuos, tenemos que pensar en ecosistemas, en procesos. Si erradicar una especie de un lugar determinado al que de momento no pertenece implica conservar un ecosistema y todos los procesos naturales que nos se dan, hacemos un bien a la conservación. Tenemos que aprender a separar lo que es conservación y posturas extremas orientadas a la preservación de la vida de individuos concretos, porque eso puede ser un problema de conservación. Profesor, gracias por estar aquí esta noche con nosotros y hablando de conservar, si les parece vamos a conservar la calma antes de irnos a dormir esta noche, no solamente con unas imágenes, sino con un sonido. No hay nada, claro, esto va por gustos personales, a mí los coros de voces masculinas siempre me han atraído mucho. Fíjense porque este no es un coro cualquiera. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Gracias. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and cavernous